Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos siguen a través de las redes sociales de Milenio. Yo soy Fanny Miranda y hoy es jueves de Milenio Explica. Hoy tenemos un tema pues muy especial, un tema que seguramente les va a interesar porque con esta pandemia pues se nos dio eso de querer reconectarnos con la naturaleza desde nuestros hogares. Así que hoy pues nos hemos dado cita para preguntarle a las expertas cómo iniciar mi huerto en casa. Es por ello que le agradezco mucho que hayan aceptado la invitación para participar en este foro a Fernanda Salazar. Ella es cofundadora de Jardinera Huerto, que nos acompaña desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. También está Ileana Alcocer. Ella es jefa de departamento del Centro de Cultura Ambiental Yautlica de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, de la SEDEMA. Y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal nos acompaña Marisela Aparicio. Ella es subdirectora del área de agroecología, justamente de la Semarnat. Bienvenidas, muy buenas tardes a todas ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. 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 Me gustaría arrancar con Ileana. Ileana, platícanos, antes de la pandemia ustedes aquí en la Ciudad de México ya tenían este programa de huertos urbanos, pero me parece, no sé tú, que se pues incrementó esta práctica o quisimos incrementar esta práctica con la llegada de la pandemia. ¿Por qué es importante tener un huerto urbano en nuestra casa? Bueno, un huerto urbano atiende varias necesidades. Una de ellas es esta oportunidad de poder generar alimentos en casa, alimentos que se puedan cosechar de una manera fresca, reduce importantemente el impacto al medio ambiente que implica todo el proceso alimenticio, no solamente la siembra, el uso de agroquímicos, de pesticidas, sino también lo que es traslado, lo que es el almacenamiento, ¿no? Entonces, toda esta cadena en algún momento llega a tener fugas, ¿no? Algunas pequeñas fallas que ya sumadas, pues nos dan un impacto ambiental muy fuerte. Entonces, el poder promover dentro de las ciudades donde está agrupada el mayor porcentaje de habitantes hoy día en nuestro planeta, pues bueno, no es poca cosa, ¿no? Es aprovechar ese potencial productivo que tienen nuestras ciudades para generar alimentos. Y por otra parte, permite a la persona común, ¿no?, como nosotros, familiarizarnos con este proceso. A veces desde la ciudad ya no lo vemos. Entonces es algo muy ajeno a nuestra vida, el producir alimentos. Y no debería ser así, porque nos olvidamos de los ciclos de la naturaleza, pensamos que todo está disponible en cualquier momento y la naturaleza tiene sus ciclos y es bueno volver a ellos para entender, por ejemplo, costos, ¿no?, de los alimentos que están disponibles en mi localidad y que van de acuerdo también al tipo de alimentación que mi cultura está acostumbrada. Entonces, tiene muchas ventajas. Y hoy día, en este contexto de pandemia, poder cultivar en casa también nos da la oportunidad de tener algo tipo terapia, ¿no? Poder relajarnos, poder, no sé, salir un poquito de nuestro encierro, gracias a la compañía de estos seres vivos, que a veces se nos olvida que son seres vivos y que también tienen un desarrollo, tienen un proceso, una situación, tienen sus enfermedades, están decaídas, están contentas. Y eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar en estos tiempos de pandemia, de poder volver a conectarnos nuevamente con estos otros seres vivos con los que convivimos día a día. Muchas gracias, Ileana. Fernanda, como comentaba al inicio de la pandemia o en el transcurso de este confinamiento, mucha gente comenzó a tener sus huertos urbanos, pero nos dimos cuenta de que no era una cosa sencilla, que se necesita cierto conocimiento, ser perseverantes. Y bueno, ¿cuáles son algunos consejos o qué es lo que necesitamos saber para empezar nuestro huerto urbano y pues no fracasar en el intento? Sí, así es, Fanny. De hecho, así nació nuestro proyecto. Nos dimos cuenta que habían como cosas muy importantes, básicas, que la gente no estaba tomando en cuenta, que por la pandemia habían empezado a querer tener las plantitas, el huerto y todo, pero habían ciertas cosas que son muy importantes, como la cantidad de horas de sol que le tiene que dar al huerto, ¿no? O sea, a una planta le tiene que dar entre 8 y 6 horas
Y muchas veces en la ciudad es difícil encontrar estos espacios porque pues entre los edificios, la casa, los árboles, la barda, pues no encuentras esos puntos de sol. Entonces como respetar y encontrar el lugar donde más sol le dé, que a veces no nos imaginamos, pero entre más sol mejor. O sea, a veces las plantas con menos sol están más débiles y más propensas a enfermedades y a plagas, y pues a veces nos pensamos que es nuestra culpa, que no la estamos cuidando bien, y al final es esa necesidad del sol. Otra cosa súper importante son las distancias, que a veces queremos echar todas las semillas y luego se terminan compitiendo entre ellas. Entonces, como respetar ese espacio entre cada semilla. Y las semillas a veces son súper chiquititas y no nos imaginamos el tamaño que va a tener la planta, ¿no? O sea, la coliflor, el apio, es una mini semilla y crece muchísimo. Entonces, esos factores son muy importantes. Y otro de los más importantes es la temporada en la que sembramos, ¿no? O sea, hay gente que ahorita en Monterrey, que hizo mucho frío, se murieron todos los tomates, pues no son de invierno, no iban a resistir. Entonces, como saber más o menos cuándo te toca, y es un poco diferente en cada lugar, ¿no? O sea, aquí hace mucho calor en los veranos y mucho frío en los inviernos, entonces me imagino que en Ciudad de México es diferente, pero sí hay que respetar cuándo sembrar cada cosa. Muchas gracias, Marisela. Y no se puede sembrar en cualquier tipo de tierra, ¿verdad? No, definitivamente, o sea, necesitamos que nuestro suelo esté sano, pero el problema en las ciudades es que muchas veces no contamos con ese suelo sano. Entonces, ¿qué es lo que requerimos hacer? Requerimos incorporar ciertos microorganismos que son benéficos para el desarrollo de las interacciones que se llevan en las raíces de las plantas. Y para ello podemos, pues, obviamente, elaborar varias compostas, por ejemplo, para poder obtener esa tierra buena, ¿no? Esa tierra rica en microorganismos y también, también rica en nutrientes, porque estas compostas se le agregan varios compuestos, no solamente los microorganismos benéficos, sino también otros que le proporcionan ya sea proteínas, por ejemplo, para enriquecerlo y poder tener así el suelo que es nuestra base para la producción de las plantas. ¿Qué les parece si vamos a una parte más práctica? Y bueno, Ileana, a ver, quiero poner mi huerto urbano aquí en la Ciudad de México, estamos finales de febrero. ¿Cómo empiezo? Lo primero es pensar qué plantas son las adecuadas para esta época del año. Como bien menciona Fernanda, no puedes sembrar jitomates ahorita porque son muy demandantes de agua, necesitan calorcito, entonces ahorita a lo mejor germina la planta, crece, pero va a ser una planta pequeña, te va a dar pocos jitomates y al final pues vas a estar triste porque no vas a tener una planta muy sana, ¿no? Seguramente se va a enfermar y cosas de ese tipo. Entonces, yo recomendaría que buscaran plantas que son más que de época de invierno. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, como que estabas mencionando, es seco. Ahorita estamos en una temporada seca, entonces plantas que no requieran tanta agua y que puedan crecer sin tanto problema con el frío que de repente todavía se deja sentir aquí en la ciudad. Entonces, hay tablas, tú puedes consultar, hay diferentes publicaciones. La SEDEMA tiene una guía rápida de cultivo, entonces ahí vienen ya una lista de plantas que te recomiendan para esta época de invierno. Podríamos empezar, por ejemplo, con acelgas de batalla, es caballito de batalla, entonces a lo mejor mucha gente no la acostumbra a comer, pero es una planta que para la sopa está buenísima, o enrollada con quesito, en tortitas también es muy rica, entonces pues nos va a dar buenos minerales, es rica en hierro, y para eso, bueno, pues les presento, no sé si vayan a poder ver, pero son unas semillas medianas, yo les digo, por ahí para que la vean, no es grande, pero se puede ver, ¿no? A diferencia de otras semillitas como las de cebolla, que también podría uno cultivarla en invierno. Entonces, bueno, voy a conseguir mis semillas de las plantas que me pueden servir en esa temporada, que yo quiero empezar a sembrar, no me quiero esperar a primavera. Ok, vamos con esas plantitas. ¿Dónde consigo la semilla? Ese es un gran tema, ¿no? Porque pues es la base para poder empezar nuestro huerto. Uno puede ir a las tiendas comerciales y encuentras estos sobres de verduras, bueno, de diferentes hortalizas, ¿no? Así que hay diferentes marcas y tú puedes conseguirlas y
usarlas y están bien, ¿no? Algo que promovemos desde la agroecología es pues empezar a usar más plantas nativas, plantas de polinización abierta, por ejemplo, por eso las vas consiguiendo cuando te vas juntando con grupos que están trabajando en esta línea de pensamiento filosófica, ética, ¿no? De tener plantas que son nativas de nuestro espacio. Y generalmente hacen reuniones periódicamente, hay muchos clubs en Facebook donde puede uno conectarse y ver, ¿cuándo, no? ¿Quién tiene semillas nativas? Entonces, ahí es un buen punto para conseguir este tipo de semilla que es adecuada. Y ya que tienes decidido qué vas a sembrar, que sea adecuado para tu lugar, que sea adecuado a tu espacio, ¿no? También eso, y eso que lo mencionó Fer, es muy importante. Si tienes un espacio soleado es mejor. La hortaliza en particular quiere sol, ¿no? Y la hortaliza también es demandante, ¿no? Si quiere que la estés cuidando, a diferencia de otras plantitas de adorno que a mejor la tengo ahí encerradita y no pasa nada. Mi violeta las tengo ahí junto a la ventana y no les pasa nada, pero la hortaliza sí la voy a tener que estar checando. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar un recipiente para germinar. La mayoría de las hortalizas que tenemos comúnmente son semillas pequeñas y requieren, bueno, lo recomendable es tener espacios como vigilados, ¿no? Hay quienes se anima a hacer directamente la siembra al voleo, que esto es, vas a echar así como el montoncito, ¿no? Y ya dejas que germine, ¿no? Pero para tener a lo mejor un mejor control de tus plantas, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Quieres estar al pendiente de que tu plantita crezca bien, que esté bien desarrollada, usa recipientes pequeños, puede ser desde macetas pequeñas, recipientes de reuso, ¿no? Estas charolitas que de repente ya no sabemos qué hacer, bueno, también nos pueden servir muy bien para hacer nuestros pininos en la germinación. Y vamos a escoger un sustrato, podemos comprarlo en las tiendas comerciales o usar una tierra de jardín que esté limpia, que sé que no va a ser un lugar donde van los perritos a defecar y demás. Y lo puedo mezclar con algún material que le dé porosidad, como puede ser la turbera, ¿no? O le llaman peat moss, esa la consigues en tiendas de jardinería o en los supermercados en el área de jardinería, ¿no? Y esta le va a dar una buena consistencia, sobre todo para que la plantita pueda desarrollarse, ahorita que está chiquita. Si no tienes, puedes utilizar hoja seca de algunas plantas. Por ejemplo, el fresno es muy noble, es muy inerte, ¿no? No te suelta sustancias químicas. Entonces lo puedes moler, lo puedes mezclar con tu tierra y eso le va a dar también una buena textura. Puedes poner un poco de composta, pero no mucha. Cuando están chiquitas, es lo maravilloso de la naturaleza que ya viene con su paquete de alimento, ¿no? La semilla. Entonces, pues ya, con eso tienes suficiente para crecer estos primeros días, esas primeras semanas. Entonces, algo importante cuando vamos a sembrar nuestras semillas es el tamaño de la semilla. Eso me va a indicar qué tan profundo la voy a sembrar. Que es como una de las primeras cosas que cuando estás adentrándote tienes que tomar en cuenta. Como les digo, hay semillas muy grandes. Este es un frijol enorme que es de un árbol de leguminosa, ¿no? Y aquí tengo un frijol estándar, ¿no? Que es medianito, ¿no? Vemos la diferencia. Lo que recomiendan muchos especialistas es la profundidad de 3 veces el tamaño de la semilla, ¿no? Pues voy a sembrarlo. Ya que es a mi nivel de tierra, 1, 2, 3, a esta profundidad lo voy a poner. Esa es como la recomendación. Cuando son semillas muy pequeñitas, como en el caso de muchas florales, por ejemplo, yo me acuerdo, mi primera germinación fueron pensamientos, que es una flor que me gusta mucho. Es una semilla chiquita, parece polvito. Entonces esa casi las polvoreas como si fuera azúcar glass. Y lo que vas a hacer es ponerle un poco de tierra encima, ¿sí? Lo siguiente es el riego de tu germinación, que es también ahí donde a veces, cuando no sabemos, nos emocionamos y le echamos el vaso de agua. Y pues bueno, ¿esto qué va a hacer? Que saca la semilla, ¿no? Ya las precauciones que tuvimos de cerrar, ¿no? De 3 veces el tamaño de la semilla, que esté espaciada. Eso también es importante. No vayas a echar todas tus semillas en un solo lugar, ¿no? Decían los mayores que 3 semillas en cada hoyito, ¿no? Decían una para Dios, uno para los animalitos y uno para que crezca para ti, ¿no?
La verdad es que quienes tienen ya son muy hábiles, conocen bien su semilla y con una que pongan, esa es la que crece. Entonces, lo que recomendamos cuando son semillas, sobre todo semillas muy pequeñas, es usar un aspersor, ¿no? Tú vas a colocar tus semillas y vas a... Ay, ese lo tengo un poquito apretado. Aquí está. Y lo vas a echar en spray hasta que esté húmeda tu tierra. Esa es una. La otra es que en una charola, ¿no?, en un platito, tú pongas agua, ¿sí? Y sobre eso vas a poner tu recipiente. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que el agua se absorba desde la base. Tiene que tener hoyitos tu recipiente. Se va a humedecer el sustrato y eso va a mantener húmeda tu semilla. En la germinación lo más importante es que mantengas una humedad constante. A veces cuando dejas de regar, ¿no? Porque uno ya regué, ya humedecí mi tierra, me voy a hacer mis cosas y estoy esperando que salga la plantita, pero el día siguiente no le puse porque me fui a, no sé, cualquier cosa. Hoy día ya no salimos tanto, ¿no? Esa es una ventaja. Pero se me secó la tierra, entonces se secó la semilla y cortó el proceso de germinación. La semilla, cuando empieza a sentir esa humedad, empieza un proceso químico fascinante que despierta la planta. Pensemos que cada semilla es una planta dormida. Es un bebé plantita que va a empezar a crecer. Entonces, le das agua y es la señal que requiere para empezar a germinar. Cuando está en este proceso, cuando todavía está la semilla, está empezando a humedecer, no hace falta que esté al sol, no es necesario, pero cuando empiezan los brotecitos, luego tienes que ponerlo al sol porque la planta va a empezar a tener hambre. Y como sabemos, la planta come a través de la fotosíntesis, va a requerir sol. Entonces, si no tiene sol, tiene hambre y va a buscarla. Y a mí me pasa mucho cuando tenemos capacitaciones de huertos, que me mandan su foto, ¿no? Ya cuando terminamos cursos, están germinando, muy orgullosos porque me dicen, mira qué bonita mi planta, ya está bien grande, ¿no? Es un frijolito que tiene 3 días y ya está como de 20 centímetros, flaquito, largo, con hojas chiquitas. Ese es un frijol que se estiró, es una semilla, es una plántula que se estiró porque le faltaba sol. Entonces, sí es un proceso sencillo, pero sí tienes que estar muy atento a estas primeras señales, ¿no? Porque es cuando si se te estira la planta, difícilmente puedes recuperarla porque se vuelve una planta que ya es débil, ¿no? Es como complicado que después vaya a tener el vigor y la fuerza que requiere para ser una planta fuerte y que pueda producir, ¿no? Como que gastó toda esa primera energía para crecer a lo loco, ¿no? Digamos. De acuerdo. Viola, muchísimas gracias por esta introducción. Recordarle pues a los amigos y amigas que están conectados que este foro está hecho para que ustedes pues resuelvan sus dudas. Si tienen preguntas, comentarios, pues es la oportunidad de externarlas a las expertas. Y bueno, Fernanda Salazar, ¿cuál es el calendario que tienes ya tú establecido ahí dentro de tu proyecto? Bueno, ustedes también lo tienen ahí en Semarnat, en Sedema, pero a ver, Fernanda ya nos había preparado algo. ¿Nos lo puedes mostrar, por favor? ¿Qué es lo que podemos sembrar en esta temporada? Sí, déjame se los comparto. También hay que decir que aquí en Monterrey es diferente el clima, entonces nuestro calendario está más enfocado a Monterrey. La verdad es que nosotros ahorita ya no podemos sembrar de invierno porque lo hace mucho calor y se florean, entonces ya empezamos con lo de primavera-verano, aunque falte un poquito para primavera todavía, y la recomendación es empezar en almácigos porque si viene un frío, pues las guardas y no se te muere todo, pero ya se puede empezar. Lo de invierno lo sembramos desde agosto, septiembre, y ya ahorita nos está dando frutos. Déjenme les comparto nuestro calendario de ahorita. Ay, perdón. Mira. Este era otro. Bueno, esto es lo de qué sembrar ahorita en marzo. Y déjenme nomás. Esta mira. Sí, este es nuestro calendario. Ahorita en Monterrey por lo menos, es el momento para sembrar todo lo que es de fruta, para que, pues ahorita empiezan las plantas chiquitas y son las que necesitan más sol,
Entonces, y las que aguantan el calor también. Entonces ahorita es momento de sembrar todas estas: berenjena, calabacita, los tomates, los chiles, el melón, el pepino, la sandía. Y otra cosa bien importante que nos gusta poner en nuestro calendario es el tiempo de germinación, porque hay semillas que tardan mucho, entonces la gente se desespera y piensa que ya no van a salir, y así como dijo Ileana, pues las deja de regar y se muere. Entonces los chiles, por ejemplo, tardan mucho más que los tomates. Entonces, tú pones los tomates, o por ejemplo el rabanito también sale rapidísimo, a veces ni una semana pasó y ya tienes tus plantitas empezando a salir, y los chiles a veces sí toman 10 días o 12 a veces. Entonces, como tener esa paciencia de seguir echándole agua y manteniendo esa humedad para que sí germine. Y bueno, y lo otro es el tiempo de cosecha también, ¿no? O sea, hay plantas que van a necesitar más tiempo para que esté lista para cosechar, entonces pues ahí tener esa paciencia de esperarlo. Y aquí también nosotros incluimos la distancia de siembra. Esto cambia un poco dependiendo qué método de siembra tienes. Si estás en surcos o si estás con el de pie cuadrado, depende un poquito las distancias, pero lo que sí es que las de ahorita necesitan mucho más espacio que las de invierno, porque las cebollas, las zanahorias, los rabanitos necesitan 5 o 6 centímetros, y pues un tomate sí necesita más. Una sandía crece muchísimo, entonces sí hay que darle casi 1 metro entre cada planta. Y bueno, esto también es importante tomarlo en cuenta cuando estamos sembrando en macetas o en contenedores. Si es que no tienen el espacio para hacerlo en la tierra, también es muy importante ver que tengas un contenedor que sea suficiente tamaño para tu planta, ¿no? Los tomates, la verdad que sí necesitan más espacio de lo que a veces nos imaginamos. Y pues es importante en los contenedores tener muy bien el riego, porque a mí me gusta mucho más hacerlo directo en la tierra, pero pues no toda la gente tiene el espacio para empezar su huerto en la tierra. Y pues es una de las flexibilidades que te da. A veces en la tierra, si se te olvidó un día, no pasa tanto porque se retiene mucho más el agua, pero en una maceta, y más si es pequeña, pues si se te pasa un día y hace 35, 40 grados aquí, se muere la planta. Entonces, como cuidar ese espacio que tiene y mantener cuidándolo así. Como dijo Ileana, sí demandan las plantitas. Muy bien, muchas gracias. Marisela, entonces me gustaría volver al asunto de la tierra. Ya nos decía Ileana que podemos comprar en el centro comercial o podemos darnos una vuelta por Xochimilco, pero ¿qué es lo más efectivo? Porque también me parece que estar extrayendo suelo de otros lugares no siempre es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que tú nos recomiendas? Efectivamente, como nos comentas, fíjate que ese es un problema. El saqueo de la tierra de monte se vino dando, hace muchos años se vino dando de manera muy intensa, y eso provocó pues una degradación muy grande de nuestros suelos. El problema es que esos suelos realmente les lleva muchísimo tiempo volver a regenerarse. O sea, de manera natural, 1 centímetro de suelo se puede llevar muchos años, ¿no? Para poder conformarse. Mientras que nosotros, aplicando técnicas agroecológicas para enriquecer esos suelos, podemos elaborar compostas para obtener estos suelos con esas características de la tierra negra, y podemos tenerlas en poco tiempo, ya sea en 20 días, 25 días, por ejemplo, con un bokashi, o podemos tenerlas en 3 meses, 4 meses con la elaboración de compostas sencillas, pilas de composta, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy importante porque, como les comentaba, el suelo pues es la base de nuestra producción. Si tenemos un suelo rico, un suelo sano, vamos a tener alimentos sanos. Si tenemos un suelo sano, también nos va a permitir generar una buena cantidad de alimentos. Y no necesariamente necesitamos incorporar, por ejemplo, agroquímicos para lograr obtener buenos rendimientos. Lo que requerimos es que en ese suelo se desarrollen las interacciones tanto ecológicas dentro del suelo, entre la planta y los microorganismos, pero también las interacciones físico-químicas, ya que los microorganismos pues favorecen tanto la descomposición de los materiales vegetales, la incorporación de los nutrientes a ese suelo, y también facilitan que las plantas puedan asimilar asimilar esos nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues sinceramente, la mejor recomendación
siempre es, así sea en el campo o en la ciudad, pues es nosotros elaborar nuestras propias compostas para poder tener esos suelos ricos y para no estar llevando más degradación al campo, porque como les comentaba, o sea, si la tierra se toma de un área natural, por ejemplo, de los bosques, que era lo que normalmente se hacía, ese suelo, o sea, ya no se recuperó. O sea, ahí se quedó y pasarán muchísimos años para que vuelva a recuperarse. Entonces, al ritmo que nosotros, y sobre todo por las cantidades de tierra que se requieren, pues lo preferible es que nosotros lo produzcamos. El único problema, pues, es que de repente puede ser un poco complicado conseguir algunos materiales que se requieren para incorporar o para compostear o acelerar esos procesos de descomposición, pero pues si le buscamos, por ejemplo, hace un momento mencionaba Xochimilco, pues en Xochimilco afortunadamente existen productores ya agroecológicos que cuentan con esos materiales y pueden facilitar ya sea el contacto o el contacto para obtener los materiales, por ejemplo, pueden ser los estiércoles, el acerrín, o algunos de esos materiales, o bien nos pueden inclusive, bueno, ellos pueden proporcionar, obviamente, pues es con un costo, pero nos permite nuevamente reintegrar esos desechos, digamos, que se están generando, nos permite reintegrarlos al sistema y de esta manera, pues, hacer como una producción más cerrada, que no sea tan dependiente de insumos externos. Ok, pero podemos empezar con lo básico en nuestra casa. No sé si tenemos las hojitas del árbol y los residuos. Algunos tips para empezar con la composta sin Claro que meternos a asuntos ya más complejos, que quizá el hablar de estiércol o de lombrices, para quienes no han empezado con esto, suena un poco raro, ¿no? Y el temor a va a oler feo, voy a tener ahí la caja en descomposición. Pero ¿cómo empezar entonces también para tener todo el ciclo, ¿no? Con mi huerto y también empezar con mi composta. Claro, mira, uno de los más sencillos puede ser, por ejemplo, la elaboración de una pila de composta. Las pilas de composta no requieren más, por ejemplo, la base, puedes poner, o sea, es la base al principio hasta abajo, vas a poner pues ramas atravesadas que permitan la aireación. Después de esas ramas vas a poder colocar material vegetal, ya sea fresco o puede ser también material ya que esté un poco seco o seco también. Lo ideal es que se incorpore como que sea de diversas especies vegetales, porque recordemos que las plantas pues, nos proporcionan diferentes nutrientes. Algunos nos pueden proporcionar azúcares y otras nos pueden proporcionar, por ejemplo, proteínas. Entonces, esto también aplica para la composta. Ya que colocamos nuestros materiales vegetales, unos 20, 30 centímetros, colocamos un poco, y bueno, en este caso, pues sí se requieren materiales algo que nos ayude a descomponer, esa materia vegetal. En este caso sí se requieren el estiércol, ya sea de vaca, de gallina, no puede ser ni excretas humanas ni excretas de cerdos, porque sí se puede tener como problemas de alguna bacteria que sea dañina para nosotros, ¿no? Y ya después de colocar esta capa, podemos agregar tierra, ya sea tierra, un poco de tierra negra, o bien podemos agregar tierra que a lo mejor sí se ve bastante seca, pero que le podemos poner microorganismos de montaña o microorganismos benéficos, los cuales también o los podemos comprar, ya se venden afortunadamente también puedes encontrarlos en las tiendas, es un poco complicado, pero seguramente en la zona de Xochimilco, por ejemplo, para la Ciudad de México, pues sí se pueden encontrar. Y siempre está regando y se riega la composta capa de un pastel. Y y nuevamente. Yo estoy teniendo problemas para escuchar a Marisela. No sé si ustedes, Ileana y Fernanda. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Ya. Ok. Sí, les comentaba que es importante mantener siempre fresca esta composta para acelerar los procesos de descomposición, sobre todo porque en esto se van a estar reproduciendo los microorganismos benéficos. El material vegetal se descomponga en menos tiempo. O sea, en 3, 4 meses podemos tener tierra negra, rica en nutrientes, que además nos va a ayudar a cuando la incorporemos a nuestro huerto, que podamos inclusive
Se volvió a trabar. Ileana, ¿tú la escuchas? A la captura de cámara. Marisela, estamos teniendo problemas para escucharte bien. ¿Te parece si vamos con Ileana mientras Claro. establece la conexión? Sí, está bien. Sí, gracias. Gracias. Perdón, ¿eh? No te preocupes. Ileana, tú decías al inicio que es importante el alimento de las plantas y el principal es la luz del sol. Pero también es importante estarlas abonando. ¿Cada cuánto tiempo hay que ponerles este abono y el agua? Entiendo que depende del tipo de cultivo, pero en general, ¿cuál es la recomendación? Mira, con respecto al riego, esa es como la pregunta también básica, ¿no? ¿Les ha pasado, chicas? ¿Cada cuánto riego? Ahí la respuesta es cuando se necesite, porque si tú les dices cada tercer día, un día sí, un día no, nos quedamos grabados con esa información, entonces así se esté desbordando de agua. A mí me dijeron que un día sí, un día no. Entonces a veces cuesta un poquito de trabajo soltar, ¿no? Esa primera indicación. Entonces, cuando lo necesite, evidentemente cuando es época de calor, y bueno, Fernanda sabrá bien de calores allá en Monterrey seguramente, a veces el riego es diario, ¿no? O hasta 2 veces al día, inclusive en algunos momentos. Aquí también llegamos a tener días muy calurosos y procuramos también regar. Sobre todo, algo importante en el riego es que no sea directo, cuando esté más fuerte el sol, lo más recomendable es regar o temprano o en la tarde y no directo en la planta, porque también es algo muy frecuente que le echan con la manguera y que da gusto, y resulta que el agua se quedó en la hoja, llega el sol, hace como un efecto de lupa, se quema la hoja, se quema la planta y la planta nunca recibió agua, ¿no? Porque se quedó arriba, se evaporó y el riego no se hizo bien. Entonces, algo importante es regar directamente en la tierra. Ya hoy día puedes encontrar adaptadores, por ejemplo, para tu manguera, si tienes la posibilidad de regar con mangueras, si es un área grande. Entonces, ahí modificas el flujo, la fuerza con la que vas a regar. Si es en casita, por ejemplo, pues yo tengo mi regadera chiquita, eso me ayuda a que yo dirija el agua directamente en la tierra y no se quede en la hoja, ¿no? Como les comentaba, cuando hay algunas plantas que requieren como agua pulverizada, bueno, pues, ¿no? Pues podemos tener un equipo de estos. Pero sí, o en plato, ¿no? Como les comentaba al principio, igual que cuando estás regando tus almácigos, tus plantitas bebés, también hay plantas que puedes ponerle su platito, ¿no? Hay algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, cuando no podemos regar todos los días que vamos a salir el fin de semana o algo, pongo mi botella, una botella de PET o de lo que quieras, ya lleno de agua, la tapita con un hoyito, la clavo en la tierra y de manera que el agua vaya goteando. Esa es una de las estrategias muy sencillas, muy mañosas, pero muy efectivas también para que mantengas húmeda la tierra, porque por difusión el agua va a ir donde no esté, ¿no? Se va a difundir de manera natural. Entonces, eso te ayuda a que tu planta no se quede sin agua durante mucho tiempo, ¿no? Decía un compañero agrónomo, Francisco Arroyo, que es maestro de muchas técnicas de agricultura urbana, dice, a veces es mejor que tu planta tenga un poco de sed a que tenga demasiada agua. Porque cuando tienes demasiada agua, la planta se pudre, la planta no tiene intercambio de gas, también respira, ¿no? Entonces, a veces es mejor que nos sufra un poquito, ¿no? De que no le echamos suficiente agua, pero tampoco hay que exagerar, ¿no? A que le echemos demasiada agua y se nos ahogue la planta, se nos pudra, ¿no? Seguramente a alguno le habrá pasado también que hasta huele feo, ¿no? Nuestra plantita está en lodo. Entonces, sí, el riego es algo que tiene uno que ir practicando hasta que le encuentres el modo a tu espacio, porque insistimos, ¿no? A lo mejor yo tengo una jardinerita en un balcón y le llega mucho sol, entonces el agua se va a evaporar rápidamente, y habrá quien tiene un edificio al lado, entonces solamente tiene 4 o 5 horas de sol, entonces el agua se evapora más despacio, es más frío el lugar, o tiene corrientes de aire, entonces eso hace que cambie la rapidez con la que se evapora el agua y la facilidad con la que mi planta va a tomarlo. Entonces, eso en cuanto al agua. Tú tienes que ir evaluando esos factores, ¿no? O sea, lo mencionas, cuántas horas de sol tienes, si estás encerradito, ¿no? Todo este asunto. Permíteme, Fernanda, ¿nos querías mostrar algo? Si quieres ir hacia el lugar para mostrarnos mientras seguimos con Ileana. Adelante, perdón.
Ok, eso era en cuanto al agua, ¿no? Al riego. Y la otra pregunta que me hacías es, ¿cada cuánto vamos a fertilizar? Generalmente, la mayoría de los jardineros hacen una fertilización al año, ¿no? Y algo en lo que tú puedes también jugar es combinando las plantas. Ahora ustedes vieron el cuadrito que nos enseñó Fer de los tipos de plantas. Hay algunos cuadros que también bueno, uno intuye, ¿no? Pero también hay quienes ya te lo dicen específicamente. Hay plantas de las que tú vas a obtener la hoja, como el caso de las lechugas, las espinacas. No te interesa que desarrolle flor ni frutos, porque te comes la hoja. Esas las puedes combinar con plantas que van a desarrollar raíz, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo mis lechugas y puedo poner al lado unas zanahorias, porque van a requerir diferentes nutrientes. Entonces, yo hago más eficiente la cantidad de nutrientes que tiene mi suelo y no las pongo a competir entre ellas. De igual manera, lo que más te va a demandar son las plantas de fruto, ¿no? Porque es todo, pues, todo un requerimiento energético que necesita la planta para llegar a ese punto. Entonces, jitomates, chiles, ¿cómo se llama esta otra moradita? Se me fue el nombre. Ahora te me acuerdo. Berenjenas, ¿no? También son plantas que requieren mucho nutriente y esas, por ejemplo, a lo mejor acabando de producir, tú haces una fertilización. Lo que recomendamos son fertilizantes orgánicos, como bien mencionaba Marisela, pues el compost tiene todo lo que necesitas y además tiene microorganismos, que eso es algo también súper importante, entender que la dinámica de plantas, suelo, ambiente, los microorganismos del suelo son muy importantes porque facilitan también que la planta pueda tomar los nutrientes. Los fertilizantes químicos pues son muy eficientes en lo que hacen porque son sales que tienen minerales que son necesarios para la planta, pero generalmente es una molécula muy grande, ¿no? Solo toma la planta un pedacito de esa molécula y te queda todo lo demás, que suelen ser sales, ¿no? No es de extrañar que a veces vamos a lugares de cultivo, ya terminaron de cosechar, ya pasó un tiempo, y se va haciendo una costrita blanca en el suelo, que son pues las sales que se van acumulando del uso de los fertilizantes. Por eso, en particular, nosotros no recomendamos el uso de fertilizantes químicos en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos a los niños, tenemos a las mascotas, es un lugar personal donde vivo, entonces tener el posible, o evitar ese tipo de sustancias químicas, pues es lo mejor. Entonces puedes utilizar compostas, puedes hacerlas, ¿no? Hay compostas caseras que pueden ser muy sencillas de hacer. Te comentaba ahí, pues a los que no les gusta hacerlo en calito, por ejemplo, pues ya hay equipos, hay composteros comerciales que te venden. Pues es relativamente pequeño, pero te da mucha capacidad, tiene ahí su puertita para que por aquí vaya sacando su compostero, tiene sus hoyitos, ¿no? Entonces, te cabe muy bien en la azotehuela de tu casa, de tu departamento, y ahí puedes ir haciendo tu composta, tiene su tapita también para evitar que se te metan bichos, ¿no? ¿Y dónde los venden esos? ¿Dónde se consiguen, Liliana? Yo las compré con un proveedor, que ellos venden composteros, ¿no? Se llaman, no se puede decir el nombre, se llaman Oriva, están en Puebla, ¿no? Pero creo que ya en las principales ciudades ya encuentras muchos proveedores de este tipo, ¿no? Hay otros que son más sofisticados, otros que son más sencillitos, ¿no? Luego encuentra uno en internet cosas muy interesantes. Si te parece, vamos con Fernanda, a ver qué nos va a pasar. Qué bonito huerto. Gracias. Bueno, este es nuestro huerto en mi casa. Ahorita tenemos todo lo de invierno. Tenemos las cebollas, tenemos una lechuga, acelgas, por acá hay espinacas también. Tenemos un poquito de kale. El cilantro ya está como terminando su temporada ahorita. ¿Qué más? Pues solo para que vean cómo en el espacio mide 1.20 por 1.20 y alcanzamos a tener un chorro de verduras, de hortalizas. Digo, aquí me di cuenta que el betabel sí necesita mucho sol y entonces no han crecido mucho, pero en general todo lo demás se ha dado bien.
Pues a las cebollas todavía les falta un rato, pero espero no se floren antes de estar. Y pues no sé si tienen alguna otra duda. ¿Ahorita tienes algo para cosechar? Sí, pues mira, aquí tenemos espinacas que sí podemos cosechar siempre. Mira, hay unos que sí tienen algunos hoyitos. ¿Ese fue un animalito o por qué tiene los hoyitos? Sí, tengo unas oruguitas. Digo, se acabaron un poco ahora con el frío, pero siempre regresan. Yo siempre digo que hay que tener un poquito más para los animales, pero sí hay que tener un poco de control con las plagas. Entre más saludables estén tus plantas, menos plaga te va a pegar, pero pues sí hay que estarlas vigilando, porque si tienes una plaga y crece mucho, pues ya es más difícil controlarla que al principio, ¿no? Y las orugas las puedes hasta quitar manual, mientras no crezca mucho el problema. Y bueno, la lechuga también ya está pronto para cosecharse. Sí, y el kale también, ya le puedo cortar más hojas. ¿Cuál? El kale, tenemos acá, mira. Este es kale, creo que le dicen col rizada también. Y pues también ya se puede cosechar. ¿Es costoso tener un huerto en casa? No, la verdad que, digo, sí requiere una primera inversión, pero más que todo es tiempo, la verdad. O sea, es como dedicarle el tiempo y no es muy caro. Digo, las semillas, si tienes tu composta, le vas a poner la propia composta. Si compras composta, tampoco, digo, depende qué tipo de composta. Algunas son más caras que otras, pero no es una inversión muy grande. Ahorita se están moviendo mucho las camas de cultivo elevadas. Ahí sí es una inversión más grande. Pero la verdad es que puedes tener plantas en cualquier contenedor. O sea, puedes reutilizar los litros del yogurt y ahí plantar un rábano. O sea, no tiene que ser una inversión muy grande. Como que se pusieron de moda, ¿no? Por la pandemia también. Así es. ¿Quién me puede hablar justo de esto que estaba mencionando Fer, de las plagas, de los insectos? ¿Hasta qué punto tenemos que respetar la vida de los insectos allí en las plantitas? Y cuándo decir, bueno, ya tengo que retirarte porque te vas a comer la planta. No sé, ¿quién de las dos quiere aportar? Marisela, ¿te gustaría? Sí. Sí, ¿para mí? ¿Es para mí? Ok, bueno, pues yo creo que es súper importante, ¿no? También tener un buen control de las plagas, pero podemos hacerlo de forma también amigable. Inclusive existen productos que se pueden elaborar a base de plantas, por ejemplo, y que pueden servir como repelentes. Eso es una. Otra, también el acomodo de diversas especies, o sea, la combinación de especies es súper importante precisamente para que cuando llegue algún organismo, pues que no arrase con toda nuestra producción. Y si vemos que está invadiendo como que ya todas nuestras plantas, pues es el momento de tomar una decisión y de poder ir aplicando estos productos biológicos que también se pueden elaborar desde casa, ¿no? Y bueno, no, tampoco está mal de repente tener, como por ejemplo hace rato lo que nos mostraba Fernanda, tampoco está mal tener unas hojas que a lo mejor tienen ciertos daños, pero que al final de cuentas no dejamos de comernos la hoja, o sea, la hoja está bien, está sana, la lavamos y podemos consumirla. Creo que es preferible eso a estarnos llevando a lo mejor una hoja que está muy verde, muy brillante, pero que realmente le aplicaron agroquímicos al por mayor precisamente para darnos una presentación que el mercado está exigiendo. Entonces sí debemos como de buscar ese equilibrio entre la presencia de microorganismos, tampoco es tan mala, como les decía, siempre y cuando no estén reduciendo nuestra producción, no sé, digamos más allá de un 20%, 30% que no nos la estén reduciendo, pero también debemos de permitir precisamente la presencia de estos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, por ejemplo, las larvas, suelen ser el estado, pues, de las mariposas. Bueno, son el estado de muchas mariposas y estos que son, ¿no? O las abejas, por ejemplo, pues son nuestros polinizadores, los cuales definitivamente juegan un papel muy importante, no solo, o sea, en los huertos agroecológicos. Vamos a la agricultura convencional.
los insectos polinizadores realmente cumplen esa función precisamente de llevar ese polen de una planta a otra, que le dan mejores características a los alimentos, a aquellas plantas que, por ejemplo, no pudieron tener como ese beneficio, ¿no?, de ser polinizados por estos insectos o estos organismos, perdón, y que inclusive hay ciertas especies que desafortunadamente, si no existe su polinizador, pues no pueden lograr la producción del fruto, como por ejemplo, vamos, el caso de la vainilla, ¿no?, por decirlo así, y que se tiene que estar haciendo ahora de manera manual. Entonces, sí, es importante buscar ese equilibrio entre una producción sana, amigable, pero también que tampoco se tache a los insectos, a los organismos como dañinos. Muchas gracias. Sí, Liana, adelante. Quería comentarles, aquí en la Ciudad de México, esos 2 años hemos estado trabajando, queremos continuar también, un proyecto sobre jardines polinizadores. Entonces viene muy, muy de la mano con esto que está mencionando Marisela, que a veces pensamos que tener animalitos en nuestro huerto es malo, pero sin ellos no podríamos polinizar, no podríamos tener los frutos, no tendríamos jitomates, ni chilitos, ni nada. Son súper importantes. Entonces, favorecer espacios para ellos es necesario. Entonces, por eso también el no utilizar agroquímicos para repelerlos es importante, porque con ellos no solo matamos a los malos, bueno, a los que consideramos malos, porque ni siquiera lo son, ¿no? Ellos buscan comida. Es necesario para que ellos puedan llegar a polinizar, ¿no? Fue un proyecto llamado Jardines Polinizador, Jardines para la Vida, dirigido a mujeres. Entonces, pues la idea es estarlo conjuntando con todo este trabajo con los huertos. Entonces, también hay un manual en la página de SEDEMA, y yo creo que ahí pueden encontrar cosas muy interesantes también para que incorporen plantas que atraigan polinizadores a su huerto, y eso les va a dar un mejor rendimiento en sus frutos. Pero si vemos, por ejemplo, que ya tiene ahí un honguito o hay un bichito, ¿qué podemos darle? O sí, si no vamos a usar insecticidas, ¿qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, yo aquí tengo una florecita de cempasúchil, ¿no? Que las que sobraron de la ofrenda. El cempasúchil es bueno para casi todo, ¿no? Porque lo haces una infusión, lo aplicas y te quita de nemátodos, te ayuda a controlar otro tipo de bichos, entonces, pues es muy bueno. Generalmente, insistimos, vas a tener plagas, o sea, se van a hacer plaga cuando tu planta está desnutrida, cuando no tiene suficiente sol, cuando le has dejado mucho estrés por falta de agua, y cuando están solitas también el monocultivo es malo en ese sentido, ¿no? Cuando yo le pongo algunas aromáticas al lado, eso ayuda a que se controlen algunas crecimientos de esos animalitos que pueden convertirse en plagas. Entonces, combinar, cuidar a esa planta, tener un buen suelo, regarlas bien y quererlas mucho, eso va a ser lo primero. Cuando ya de plano llegaron, sobre todo cuando son los cambios de estación, es muy frecuente, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, el pulgón, llegan cuando es el cambio a la temporada húmeda, la mosquita blanca, cuando es el cambio a la temporada seca. Tú puedes hacer ese tipo de infusiones. Hay muchas recetas, también puedes encontrar en el manual del huerto en casa, también vas a encontrar ahí algunas recetas de la guía rápida para huertos en casa. Entonces, por ejemplo, hay una que es como un té de ajenjo, que el ajenjo que hace en casi todos los jardincitos que yo conozco, puedo hacer ahí un tecito con eso, lo dejo reposar una tarde, lo cuelo, lo pongo en mi aspersor y lo aplico donde estén esos animalitos. También puedes hacer, así con un poquito de presión y agua, levantar la hoja, bañarlo, y eso, mira, la verdad es que muchas de las plagas persistentes, como los pulgones o las mosquitas blancas, son muy chiquitas y muy fáciles de quitar, ¿no? Pero hay que aplicar bien este tipo de remedios o quitarlos concienzudamente. Porque ¿qué hacemos? Que está la hoja así, el bicho se esconde aquí abajo, entonces si yo le aplico desde aquí arriba mi remedio, pues el otro está feliz ahí abajo, no le hizo daño. Entonces hay que levantar la hojita para que ahora sí, aquí aplico mi remedio y ser constante, como la medicina, ¿no? Si yo me tomo un medicamento un día, ya me siento mejor y ya no sigo mi tratamiento, pues al rato va a tener una infección más fuerte.
Fernanda, tú tenías, por ahí vi en tu diapositiva las ilustraciones de los bichitos. Sí, claro que sí. Así como estaban comentando ahorita, déjame te las enseño. Hay bichos que, bueno, insectos que son buenos y otros que, bueno, no que sean malos, pero que van a perjudicar un poquito más a nuestras plantas. Mira, aquí les puse algunos de los, ay, no sé por qué me pasa esto. Espérenme. Ahí está. Algunos de los que son buenos porque en sí polinizan nuestras plantas, que así como estaban comentando es súper importante, si no, no podemos tener el fruto. Y otros como la catarina y la mantis que se comen a los otros insectos que son los que te están haciendo una plaga, ¿no? O sea, las catarinas se comen muchísimo los pulgones, entonces lo que quieres es tenerlos en tu huerto, ¿no? Entonces si los ven, no los quiten. Y eso que estaban comentando es súper importante que los insecticidas pues van a matar a todos, ¿no? O sea, no... Yo hasta estaba investigando en los orgánicos y todo y pues al final de cuentas también matan al insecto. Yo estaba a punto de poner porque tuve un punto que había muchas orugas en mi huerto y hay uno que se llama Bacillus thuringiensis, que es como una bacteria que mata a las orugas, ¿no? Y dije, bueno, ok. Y luego era época de mariposa monarca y yo así no, pues no puedo poner porque en mis otras flores llega la mariposa monarca y tampoco quiero estar matando a las mariposas. Entonces ya, sí, pues te convences sí, digo, las orugas las puedes quitar manual y es verdad que las más débiles, y en el huerto lo ves, ¿no? O sea, tienes una plantita que o le dio más sombra o por algo creció más chiquita y esa es la primera que le llega la plaga y las otras como si nada. Entonces, como pues mantener nuestros cultivos lo más saludables que se puedan y pues tener nuestros insectos que son útiles. Aquí hay unos de los que se comen a nuestros cultivos. La mosquita blanca yo tengo problema ahorita. Y pues sí, hay diferentes remedios caseros y algunos insecticidas o orgánicos que se pueden utilizar, pero la verdad yo recomiendo más como tener un huerto pues más saludable y tratar de evitar que lleguen desde el principio y estar constantemente revisándolo, ¿no? Porque si tú ves un día un hoyito, bueno, ve y encuentra el bicho que está haciendo ese hoyito, porque una vez que la plaga ya está muy fuerte es más difícil de controlarla. Lo que yo más escucho es esta solución con jabón sote, ¿no? Que no sé qué tan efectiva es, pero cuando he llegado a tener problemas es lo que me dicen. Para mis plantas normales, no de huerto, es lo que me dicen, rómpiales jabón sote. ¿Es eficiente? Agua con jabón, no sé si sote, pero el agua con jabón sí mata algunas plagas como el pulgón, pero no sé si puedes, o sea, también puedes dañar a tu planta si te pasas de cuánto jabón pones y así. Ok. Y bueno, Eliana, Marisela, también uno de mis amigos me decía que su huerto no se le dio porque se lo comieron las hormigas. ¿Esto es frecuente y por qué ocurre? Pues mira, fíjate que nosotros tuvimos igual ese caso aquí también bueno, en nuestro huerto agroecológico ahí en Viveros de Coyoacán. Si quieren, bueno, ahorita les comparto unas imágenes de las capacitaciones que se dieron ahí. Y sí, de repente las hormigas suelen ser un problema, pero lo que nosotros vimos, o sea, la verdad es que lo hicimos, no lo hicimos con todas, pero sí, pues sinceramente las molestamos y no sabemos a dónde se fueron, pero sí, sí se movieron del lugar. No quitamos a todas, pero sí pueden ser un problema. Aunque yo considero que para las ciudades no es tan grave porque no tenemos esa hormiga, no sé si conocen o han escuchado la hormiga chicalera o chicatana, que son unas hormigas grandes, que es así de folia muy rápido. O sea, sí pueden ser un problema, pero las hormigas acá en la ciudad considero que no lo son. O sea, no atacan al follaje y no se lo terminan, o sea, no se lo acaban. Les puedo mostrar si gustan, les puedo compartir mi cámara, ¿sí? Sí. De pronto se fue un poco el audio. ¿Cómo te deshiciste de ellas, por así decirlo? ¿Cómo las ahuyentaron? Sinceramente, te comentaba que eso lo hicimos manual, o sea, sí movimos así como que donde estaba el montículo de las, de las hormigas y las movimos a otro lado donde no estábamos ocupando, que eran, por ejemplo, en los pasillos.
Mira, aquí estos son nuestros jóvenes que fueron capacitados en el Huerto Agroecológico Viveros de Coyoacán. Empezamos, como les decíamos, desde siembras en almácigos, la construcción de camas biointensivas, como es este caso, la elaboración de las compostas. Aquí vemos, por ejemplo, el bokashi. Acá abajo tenemos una pila de composta, que era la que les estaba describiendo hace rato. Y entonces lo que hacíamos con las hormigas, pues las quitábamos como que de repente, si aquí íbamos a construir nuestra cama, y de repente estaban las hormigas, pues movíamos el montículo, porque además forman montículos, los movíamos y ya los pasábamos a un lado donde estaban los pasillos. Y sinceramente yo creo que no les gustaba porque después se fueron, o sea, no sabemos realmente. Otra cosa que comentabas hace rato del uso de agua con jabón, a lo que nosotros nos funcionó bien, es una preparación que se le llama agua de vidrio, que lleva ceniza, pero tiene que ser ceniza vegetal, combinada con un poco de cal, y ya luego le diluyes un poquito de jabón en pasta. ¿Por qué jabón en pasta o en barra? Porque esto va a permitir que cuando la apliques se pueda adherir a las hojas. Entonces, cuando se adhiere a las hojas, pues ya va a actuar más, bueno, a las hojas o inclusive a los organismos que queremos eliminar, ¿no? Y esto va a favorecer que permanezca un poco más actuando y que no se lixivie tan rápidamente. La ventaja de esta agua de vidrio, como se le conoce, pues es que ataca, bueno, para empezar, por sus características un tanto salinas, pues no evita el crecimiento de los hongos, evita crecimiento de hongos, contrarresta, perdón, la presencia de aquellos insectos que son como de cuerpos blandos, como las orugas, por ejemplo, pues ayuda a controlarlas muy fácilmente. Nosotros tuvimos también problema de mosquita de la mariposa blanca, no recuerdo, en los brócolis, sí, en los brócolis tuvimos, y le estuvimos aplicando agua de vidrio, combinada además con otros, con una preparación de higrilla, y pues afortunadamente dio resultado, aunque bien, como mencionaban hace rato las compañeras, pues también el control manual, cuando no tienes pues tanta producción, creo que es viable, ¿no? Hacerla para que no tengas que recurrir al uso de agroquímicos. De acuerdo, Marisela, muchas gracias. Pues llegó el momento de cerrar. Me gustaría que pues nos compartieran una conclusión en 1 o 2 minutos ya para finalizar. Y también ustedes aquí en la Ciudad de México, si tienen pues la página para que la gente, los interesados, puedan acceder a estos manuales. Y entiendo que en Semarnat van a abrir una convocatoria para un taller. Bueno, ya cuéntanoslo aquí en las conclusiones. ¿Quién empieza? Empiezo, si gustan, si me permiten, por favor. Sí, efectivamente, mira, el planteamiento es iniciar en marzo. Ese es el primer planteamiento, pero bueno, también estamos viendo como si tenemos igual, si podemos juntar a la gente, ¿no? Que tampoco es viable como que de repente estar capacitando a 2, 3 personas, o sea, digo porque pues tienen que atender muchos otros asuntos, entonces se buscaría conformar grupos de 20, 25 personas para poder capacitarlos y hacer todas estas actividades como las que les mostraba yo hace un momento, o sea, todas las actividades de que necesitas para poder instalar tu huerto, desde la siembra en almácigos, la siembra en directa, el trasplante, calendarizar actividades de riego, de aplicación de los bioplaguicidas, la elaboración de tus propias compostas, o sea, todo eso forma parte de esos cursos de capacitación y son para la formación de promotores de la agroecología, porque lo que queremos es incidir a dirigir prácticas de producción pues más sostenibles, pero sobre todo que contribuyen a tener una ciudad pues más resiliente y que pueda contrarrestar también pues los efectos, ¿no?, de cambio climático, porque nos faltan áreas verdes. De repente nos faltan áreas verdes, pero yo creo que podemos hacer algo para mejorar las condiciones acá. Se estaría publicando los cursos, bueno, cuando iniciarían se estarían publicando en las páginas de Semarnat, entonces pues estén pendientes y esperemos que pronto podamos iniciar. ¿Tendrá algún costo o es gratuito? No, para nada, es gratuito. Es gratuito completamente, o sea, ahí a construir un espacio de producción saludable, que es el huerto ahí en agroecológico en Viveros de Coyoacán, y pues ustedes reciben esta capacitación para que después puedan replicarla o inclusive pues pueden llegar a vivir de eso, ¿no? Por ejemplo, la producción de bioplaguicidas, desde ahí, o sea, pueden vivir de ello, y ese es el objetivo, o sea, formarlos.
De acuerdo, Marisela, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y vamos con Ileana Alcocer de SEDEMA, por favor. Pues la invitación es a que la gente, ahora sí como se puso a hacer pan para estos días de pandemia, pues también practiquen su huerto. Como mencionaba Fer, pues no es costoso, hay que dedicar y eso te puede ayudar mucho también a hacer una pausa en la angustia que a veces sentimos de estar encerrados, de la incertidumbre de qué pasa en estos tiempos, ¿no? De enfermarnos, no enfermarnos. Háganlo, hagan su huerto, hagan sus pininos, no se decepcionen, a lo mejor la primera no me salió, la segunda tampoco, la tercera ya va mejor. Digo, yo la primera germinación que hice fue hasta la tercera, me salieron mis plantitas y fue una satisfacción tremenda porque me duró esa planta todo el año, ¿no? Uno pensaría que se iba a morir rápido, pero no, crecieron sanas, fuertes. Entonces, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente estamos muy involucrados, de hecho, en temas de capacitación, sobre todo, y de asesoría técnica para las personas que estén interesadas en Ciudad de México a hacer su huerto urbano. Y les invitamos a que se acerquen no solamente a los centros de cultura ambiental, que somos 3, Yautlica, Ecoguardas y Apuxcoma. En los 3 damos talleres y cursos para aquel que quiere iniciar en el cultivo de sus huertas urbanas, ya con la experiencia y las recomendaciones prácticas que nuestros educadores tienen de ese día a día estar trabajando con los huertos. Y acérquense también a nuestra página en SEDEMA, busquen así, guía rápida de huertos, me parece, así lo encuentra uno, encuentras en la página de la SEDEMA, guía rápida para huertos urbanos, es la que le publicó recientemente, y ahí tienen lo básico, así se van a concentrar en una práctica muy concreta, porque a veces tenemos manuales maravillosos, pero enormes, y nos desbordan a veces de información. Acérquense, revísenla y empiezan a practicar. La práctica, dicen, hace el maestro, y la agricultura, cultura en casa, de cualquier tipo, es un arte. Se tiene que practicar, tiene que ser uno sensible a lo que está pasando, ser observador, experimentar. También es un laboratorio maravilloso. Entonces, pues adelante. Muchas gracias por el espacio, Pani. No, gracias a ti. Nada más, ¿estos cursos son en línea o ahorita están suspendidos por la pandemia? No, tenemos en línea, sí, se van solicitando ahora sí por pedido, ¿no? Ahorita hemos trabajado con grupos, pero pronto vamos a tener ya un calendario que va a estar publicado en la página de SEDEMA para que puedan ir accediendo a estos cursos, ¿no? Esos sí tienen un costo, pero es un costo muy accesible y tienen esa ventaja que son cursos también con personas muy capacitadas, donde vas a tener como toda esta continuidad de seguimiento, inclusive, ¿no? Hemos tenido esas experiencias, todavía nos seguimos posteando con nuestros alumnos, ¿no? Que hemos tenido durante este tiempo de pandemia y nos van mostrando sus avances y es maravilloso ver lo que se puede hacer aún en estos tiempos, ¿no? Y esperemos pronto poder recibirlos en nuestros espacios, ya nada más que cambie el semáforo, y bueno, siguiendo las recomendaciones de seguridad sanitaria, ¿no? Vamos a esperarlos dentro de muy poco en nuestros espacios. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Ahora vamos contigo, Fernanda Salazar. Sí, pues yo solo invitarlos a que se animen. Es súper bonito sembrar y cosechar y ver cómo crecen tus cultivos. La verdad te da otra perspectiva de dónde vienen nuestros alimentos y todo el trabajo que es, y pues la verdad que no es tan difícil. Hay que seguir varias cositas y van a tener huertos exitosos. Y pues en Jardinea damos asesorías y tenemos una página de Instagram y de Facebook donde vamos poniendo tips y cosas que pues esperamos que ayude a la gente a que sus huertos salgan adelante. Sí, muchas gracias por el espacio. No, al contrario, ustedes, muchas gracias, pues ya nos quedaron los consejos prácticos, tenemos ya la lista de los manuales que podemos consultar y me parece que también es un trabajo de ser perseverantes, ¿no? Cuidadosos, no olvidarnos de la plantita, ser perseverantes y como decía Ileana, tomarnos, no sé, 20 minutos con las plantas te hace volver a las labores de oficina con más ganas o a las labores del hogar con más ganas, porque también es una especie de terapia el ver a las plantitas crecer y el crear conciencia, ¿no? También de
del trabajo que cuesta a los campesinos, el cultivar, el cosechar, el desperdiciar menos también, ¿no? Por todo este trabajo, por la energía que se utiliza, el agua, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias por darnos estos consejos. Espero que podamos vernos en otra ocasión, ya sea por esta plataforma o en vivo, para seguir hablando de huertos urbanos y otros temas relacionados con el medio ambiente y sustentabilidad. Pues muchas gracias. Esto fue Milenio Explica, hoy sobre huertos urbanos, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye. Gracias, chicas.